Bueno, ahí está. Le voy a pedir a los restantes panelistas, tanto Marina Rojo, Marcelo D'Agostino, como Cristian, si pueden de alguna manera pasar al podio, llamémosle. Porque la idea, primero, Fernán, si vos te podés quedar será un placer, pero yo sé que vos te quedás un ratito. Bueno, pero, tengo que hacer otro disclosure, que es que el diputado Pablo Yedlin, diputado nacional por la provincia de Tucumán, una personalidad muy importante, además de vicepresidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y en estos días de transición institucional en la Argentina, una figura muy importante. A último momento tuvo que ausentarse por un llamado expreso del gobernador en la provincia de Tucumán. Ustedes saben que allí hay alguna cuestión institucional también a resolver, así que más que perfectamente disculpado y el honor de que haya querido hasta el último momento acompañarnos. Fernán, sé que tenés que hacer cosas en la ciudad, pero arrancamos con el panel. Bueno, mi idea es la siguiente. Creo que podemos hacer algunos comentarios sobre lo que vos has expresado, Fernán. Tal vez, no sé si alguno de ustedes quiere arrancar en hacer un primer comentario. Yo tengo preguntas para ustedes en base a un poco lo que creo que me interesaría que aporten al panel, más allá de todo lo que ustedes quieran decir. Pero si les parece, en principio, Marina, Marcelo, Cristian, ¿tenemos un micrófono? Bueno, empiezo. Nada, como una, digamos, primera reflexión, en realidad, de ciertas cuestiones que veníamos charlando con Gabriel cuando pensamos en algunas cuestiones de la mesa, tenían que ver con, por ahí algo que Fernando dijo expresamente, pero que está muy vinculado, que es, en cierto sentido, empezamos a... Él habló de, digamos, de aspectos de la información que todavía nos faltan en las historias clínicas, pero nosotros también conversábamos sobre un montón de otra información que empezamos a tener, que circula y que para la salud pública es fundamental. Y una de las reflexiones era, bueno, pero ¿qué pasa que no estamos pudiendo aprovechar el potencial de todo esto para tomar decisiones en salud? Digamos, específicamente desde el lado del sanitarismo, de los que hacemos salud pública en particular, digamos, ese por ahí era como mi punto, porque yo me dedico a la formación de especialistas en salud pública, y ahí, digamos, había una brecha importante para que empezáramos a discutir en términos de capacidades, de competencias, de cuáles eran estas cosas que nosotros necesitábamos empezar a construir para poder aprovechar todo el potencial de lo que se estaba generando. Marina, sí, tengo una pregunta respecto. Hola, Marina. Tengo una pregunta respecto a eso más adelante, pero en principio decía, le voy a dar un segundo a Cristian, por favor, porque en un momento dado de la exposición de Fernán Quirós, me pareció identificar con algo que en la provincia de San Luis ustedes están desarrollando, que es lo de epidemiología panorámica, que de hecho han recibido un premio importante, y que creo que se refería a lo mismo que mencionaba Fernán respecto del contexto, los individuos y las patologías o las enfermedades y los determinantes. Sí, por supuesto. Bueno, yo soy epidemiólogo, trabajé 10 años, estuve a cargo de epidemiología en la provincia, y cuando me convocó Alicia Bañuelos, nuestra ministra de Ciencia y Tecnología, una gran promotora de tecnología, impulsora de la tecnología en la provincia, realmente ahí tomé dimensión de que lo fragmentada que estaba la información en el sistema de salud. O sea, muchas veces no podemos tomar decisiones oportunas porque la información está en compartimentos estancos, está perdida, está en papel, no podemos tener una visión panorámica de todos los factores y todos los determinantes sociales de la salud. Pasó con el caso de Chagas, por ejemplo, cuando teníamos que
realizar relevamientos en campo y no sabíamos dónde estaban las viviendas rancho. O no sabíamos, por ejemplo, la situación y las condiciones sociales de esa familia y de esa persona viviendo en el interior de nuestra provincia. No teníamos esa visión y esa la dimensión espacial de todos esos fenómenos. Cuando lo íbamos a buscar, todo estaba en papel, se perdía, perdíamos tiempo. Y ahí empezamos a pensar un poco en cómo incorporar la tecnología para ayudar a ordenar todos estos procesos. Y ahí comenzamos a trabajar con nuestros agentes sanitarios, que son como 200 en todo el territorio provincial, y ellos en su tarea cotidiana visitan las familias y hacen sus relevamientos sanitarios, y llenan una planilla que se llama F1, que tiene un montón de variables, muchas, las que decías vos, Fernando, aspectos sociales, ¿sí? Determinantes como, por ejemplo, el ingreso de la familia, si hay indigentes, si hay pobres, si tienen obra social, si hay discapacitados en la familia, cómo se compone esa familia, si hay violencia, si hay adicciones. Todas esas variables estaban en un papel, estaban perdidas en un cajón. La tenía el agente sanitario, las mandaba a salud. No había un feedback porque el agente sanitario después o el director del centro de salud no sabía qué pasó con las planillas y le mandaban a hacer el paloteo, ¿sí? Que era contar planilla una por una en un papelito para sacar los números y mandarlos al ministerio. Nosotros simplemente pensamos con Alicia, que ya habíamos venido trabajando con un sistema de georreferencia cuando usábamos los Garmin. Alicia es la ministra de Ciencia y Tecnología de San Luis, Alicia Bañuelos, que iba a venir y ayer tuvo una presentación específica en San Luis, por eso tampoco pudo venir, pero estaba más que bien representada con Cristian Cano, su jefe de proyecto, digamos, de gobierno digital. Sí, y bueno, y pensamos cómo ordenar esto y básicamente lo que hicimos es, dotamos de dispositivos a los agentes sanitarios, una tablet, en la cual esos relevamientos se digitalizan, funciona como una aplicación que es sincrónica y asincrónica también porque funciona sin conectividad, o sea, hoy estamos relevando viviendas y familias por ejemplo, en las Salinas del Beberero o en la Sierra de las Quijadas, que los invito a conocer, tan linda que es mi provincia. Y esa información lo que genera son mapas con capa de información. Entonces, hoy podemos ver en ese sistema que tenemos 120.000 personas ya ingresadas, podemos ver dónde están los diabéticos, podemos ver dónde están los hipertensos, podemos ver dónde están los pacientes con cáncer, podemos ver los pacientes con Chagas, cruzar variables, por ejemplo, pacientes con cáncer que no tienen obra social, que tienen algún grado de discapacidad, y esto realmente es el valor agregado que le estamos dando a salud, es poder realizar diagnóstico de situación poblacional. Más allá de los otros componentes que estamos desarrollando a nivel de historia clínica digital, telemedicina y demás, esto es brindar información al sistema de salud para la toma de decisiones. Y es un poco lo que quería aportar sumado a lo que comentó Fernández. Bien, Marcelo D'Agostino, te voy a hacer una pregunta específica de algo que te escuché comentar recién antes de empezar con Fernán Quirós, que tal vez creas que tenga que ver con esto de la charla de Fernán, y es eso de la medición de inequidades en ciertos municipios, y si eso tiene, en tu vasta experiencia latinoamericana, por supuesto, un vínculo suficientemente potente para esta expresión de una estrategia en información para los servicios de salud que nos planteaba Fernán. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, Fernán, felicitaciones. Y estaba pensando, digo, a ver, cuando decían de reflexionar sobre la charla de Fernán, digo, lo mejor que podría hacer es quedarme callado después de esa charla. Un poco en esa línea también, que son los desafíos, ¿no?, que se enfrenta a nivel de región, al ser la región más inequitativa del mundo, lo que en OPS estamos trabajando también es el concepto de atlas de inequidades que le permiten también a los tomadores de decisión, no solamente, y esto es una variable que Fernán enfatizó bastante, de no solamente ministros de salud, sino de un enfoque multisectorial a dónde se producen y por qué se producen todas las inequidades, y eso se plasma en un atlas que después permite, básicamente lo estamos trabajando a nivel de municipios, y la discusión se hace con los alcaldes o los intendentes
y no solamente con el nivel del Ministerio de Salud, ¿no? Para, justamente basado en este concepto grande que es, en vez de la salud como algo aislado, el concepto de salud en todas las políticas. Ahora, desafíos también, que para mí ha sido un aprendizaje y por eso me gustó muchísimo. Ayer lo mencionaba también Fernán, este concepto de hacerse la pregunta de qué es lo que estamos haciendo mal. Haciendo lo que decía de la salud centrada en las personas. Ayer yo planteaba también este concepto de que el propietario de los datos es la persona y al final la persona nunca tiene los datos. Es decir, vos sos el propietario, pero yo soy el custodio. Nosotros nos enfrentamos a desafíos, estamos con... Y estamos, después de ver la sala de registros médicos en papel, ¿cuál era la mayor necesidad que tenía ese país? Y la respuesta de la persona fue un escáner y una impresora. Un escáner y una impresora. Entonces, en otro país, ¿Sí te anda mejor? Lo puedo nombrar porque lo hemos documentado, fue en Guyana. Fuimos a un centro de atención primaria que acaba de automatizarse y nos preguntaron, la pregunta que nos hacían a la OPS, la propia ministra de Salud, etcétera, es ¿dónde ponemos el servidor? Entonces nosotros no entendíamos bien la pregunta, dice, porque el único lugar que tiene llave y donde no roban es en la farmacia. Pero la farmacéutica no quería que se ponga el servidor ahí porque le iban a entrar y se podían robar medicamentos. Es decir, ese tipo de preguntas son los desafíos que tienen muchos países y eso no lo aprendemos en ningún otro lado que no sea en la gestión pública, ¿no? Por eso me gustó muchísimo cuando Fernán con mucha humildad dice salir del cascarón para ver, y esa es la gran diferencia de lo que tiene que ver con la atención médica a entender el concepto de las intervenciones de salud pública. Ahora, quería mostrarles a ustedes algo que normalmente me apalanca y que también luego reforcé con una disertación tuya, Marcelo D'Agostino, en los países del Caribe, y es la abrumadora cantidad de contactos de redes digitales en todo el mundo. Esto, de alguna manera, los 207.000 millones de mails o los casi 9.000 millones de videos o los 4.000 millones de búsquedas, Marcelo D'Agostino lo reforzaba, en todo caso, con esta información que me pareció importante. Es, por un lado, fíjense, para hablar, él nos decía, para hablar de ébola y para hablar de las enfermedades que estaban siendo de alguna manera tratadas, esto es de tu charla, Marcelo, toda la cantidad de posibilidades de búsquedas que teníamos, alrededor de 250.000 búsquedas para ébola, solamente en los portales académicos, en los portales que valen la pena. Pero si además tomábamos lo que estaba pasando en 20 minutos en términos de vínculos, fíjense que hay, por ejemplo, 10 millones de comentarios hechos en los 20 minutos que va a durar una parte o este tramo. Y por último, él nos agregaba lo siguiente, y es, si se ponen a buscar ya en función de las mismas temáticas de salud, pero en las redes que la gente usa, no en las redes que nosotros creemos que hay que ir a buscar como expertos del sistema o como expertos de alguna manera de la gestión, fíjense que tenemos ya una situación inmanejable, de cerca de 80 millones para entrar en búsquedas de obesidad o de ébola, etc. La pregunta entonces que surge, o que yo le quería hacer, era, con todo esto, ¿cuáles son los aportes que la información, sabiendo la potencia de esas redes, nos puede hacer al sistema de salud? Y cuando digo los aportes, Marcelo, apelo por ahí a tu poder de pantallazos de lo que está pasando en Latinoamérica. Empecemos con eso y en todo caso después pasamos por el resto. Sí, la realidad de esas tablas cuando hicimos una publicación fue sobre una pregunta que nos planteamos de si es necesario, en qué momento es necesario pararse a reflexionar y decir, ¿para qué seguir publicando cosas? Porque hay muchos estudios también del tema de publicar por publicar, publicar por currículum, publicar por un montón de cosas, pero hoy por hoy en la producción de contenidos no necesariamente se está mirando lo que ya está publicado y ver a dónde hay alguna brecha que pueda agregar valor.
nosotros hicimos el estudio con unos epidemiólogos del tema de Zika, dengue y chikungunya, y así en números muy redondos, para un epidemiólogo poder leer todo lo que se publicó en un año, sobre eso hubiera necesitado 50 años sin dormir para poder consumir todo eso. Entonces hay mucha información ahí que está completamente invisible. La realidad que hay en la región de las Américas, un poco lo planteaba Fernán, y nosotros tratamos de insistir, pero no es fácil, es que los países de Latinoamérica publican poco con relación a países angloparlantes, y eso genera un círculo vicioso en la producción científica que después hace que uno vaya exclusivamente a consumir o automáticamente, inconscientemente piensa que lo que está publicado en determinada revista, y si está en inglés pareciera que tuviera mayor calidad, ¿no? Entonces nosotros como OPS tratamos de generar este concepto de cada vez que vamos a algún país, en el Caribe, Centroamérica, Sudamérica, terminamos ofreciendo algún curso de producción científica, motivamos la producción de números especiales en la revista Panamericana de Salud Pública, es decir, tratamos, porque hay mucha riqueza, pero cuando uno analiza la riqueza desde el punto de vista operativo frente a lo que está publicado en el ámbito académico-científico, hay una brecha muy grande. Y hay países donde vos has notado, puedas relatarnos de alguna manera, que se verifican impactos positivos de cambio en función del uso de las tecnologías. Por supuesto que me imagino que una respuesta positiva en todo, pero digo, que se verifique que este cambio cultural de aprovechamiento de toda la información disponible, pero sobre todo la información que los ciudadanos acceden, les modifique o puedan interactuar para hacer impactos sobre el sistema de salud. Mira, es difícil, no hay un estudio que diga sí, no, y que haya una medición de impacto específica. Lo que sí hemos notado como OPS es, en particular, ha mejorado exponencialmente lo que es el registro de lo que se llama la base de datos de mortalidad. El porcentaje de error ha disminuido notablemente. Es decir, ahora, el uso que se le da real en la toma de decisión a todas esas variables es complejo. Yo tuve una oportunidad, una conversación con un ministro que ya no está, de salud de Nicaragua, y él lo que me planteaba es, ¿en qué momento, dice, vamos a lograr que haya un balance entre las variables políticas? Y no necesariamente el decir política significa que es malo. Y las variables científicas. Y él me planteaba, tengo un problema de leptospirosis, pero se me mueren 8 personas por año. Y a mí se me mueren 10 personas por día en accidentes de tránsito. Entonces tengo que pelear contra el ministro de Transporte que está pidiendo que pongan semáforos. Entonces, ese tipo de discusión hoy se da en un ámbito mucho más sólido porque hay mucho más evidencia. Claro. Decías, Cristian, comentabas algo al respecto mientras Marcelo hablaba. Sí, yo creo que particularmente en salud pública, para maximizar la digitalización del sector y tener esta información de manera más oportuna y de mejor calidad, tiene que haber una decisión política clara. Esta decisión política abarca también una inversión, ¿sí? Recursos, infraestructura. Nosotros en San Luis tenemos, digamos, una decisión de hace varias décadas de impulsar el desarrollo tecnológico de la mano de nuestro gobernador, Alberto Rodríguez Ay. También tenemos infraestructura, tenemos conectividad en todas las localidades y parajes de la provincia, tenemos dispositivos, tenemos firma digital, célula de identidad provincial para el ciudadano, capacitación, es decir, tenemos todos los cimientos para desarrollar estos sistemas. Y lo otro importante que considero es que toda implementación tiene que ir de la mano con una reingeniería de los procesos de atención a los procesos, lo que hacemos en salud pública, porque está muy desordenado. Entonces cuando desarrollamos o incorporamos tecnología, generamos más caos, pero ahora tecnológico, digamos. Todo esto sirve para reorganizar la manera en que estamos trabajando, en cómo circula la información y en cómo todos podemos construir mejores decisiones en materia de salud pública.
Hay este chiste de paz, que ya lo presento en todos lados porque es mi soporte para plantear los temas del cambio cultural. Ahí hay un paisano pidiendo en un bar 3 empanadas, un locro bien pulsudo y la clave wifi. Entonces esto marca realmente cómo los ciudadanos nos vamos adaptando de alguna manera a toda esta potencia tecnológica. Sin embargo, si bien yo quería hacer una pregunta referida a este cambio cultural, tomo lo que dejaste picando, Marina. Vos estás en la formación de posgrado. Es decir, la pregunta que estaba prevista para más adelante, pero creo que ha quedado ahora picando, es, ¿vos percibís que los administradores, gestores, la gente que participa en la dirección, la gestión de los sistemas de salud, tiene las competencias necesarias? ¿Cuáles serían, en todo caso, esas competencias? ¿Qué es lo que se está haciendo en la Facultad de Medicina, acá en la UBA, que siempre es pionera, en materia de esas capacitaciones, en materia de esos aportes o de esos cambios culturales? ¿Qué está pasando? Y en algún punto está complicado el tema. De hecho, nosotros nos veníamos haciendo esta pregunta desde la maestría de salud pública, viendo un poco qué pasaba, y en realidad hace poco empezamos a hacer una investigación con los estudiantes, empezando a preguntarles estas cosas, y en realidad nada, todavía tenemos como mucho camino para transitar en relación a eso, pero de las primeras cosas que pudimos observar es que los maestrandos en salud pública se sienten muy confiados de sus habilidades para analizar datos. Les hicimos una serie de preguntas bastante específicas, además de, ¿vos podés limpiar una base de datos? ¿Cómo la procesás? Sí, tranquilo que no hay ningún problema. Y después teníamos otra pregunta que tenía que ver con qué herramientas manejaban, y en realidad todos usan Excel para todo. Eso es como la única herramienta de análisis de datos y de procesamiento era esa. Digamos, ni siquiera SPSS, programas estadísticos, digamos. Y ahí empezamos como a notar una cierta brecha importante en expectativa versus realidad de lo que estaba pasando. Y lo que nos pasa mucho es que la verdad es que usamos poco dato en general después los que hacemos salud pública, y digamos, si lo usamos poco nosotros, que somos los especialistas y que nos formamos en eso, imaginémonos qué pasa cuando tenemos que hablar con otros tomadores de decisiones que no son sanitaristas de base, sino, digamos, personas que hacen gestión en el sistema de salud. Notamos que hay un montón de huecos y de debilidades en relación a esas cuestiones. Estamos nosotros sí replanteándonos un poco cómo hacemos para incorporar nuevas cuestiones en la formación de los profesionales de salud pública por un lado, tratando de meter algunos cursos de ciencia de datos y empezando a hacer esas cosas en la facultad. Pero por otro lado pensaba en la necesidad de seguir incorporando más perfiles diversos a los equipos que trabajan en salud pública, digamos. Sí es cierto que los que hacemos salud pública tenemos mucha tradición de equipo interdisciplinario, por justamente todas estas cuestiones vinculadas a los determinantes sociales siempre hicieron que nos vinculáramos con profesionales de otras disciplinas, en general con gente de las ciencias sociales. Ahora empezamos, digamos, a tener necesidad de además sumar perfiles mucho más técnicos en relación al análisis de datos. Y la otra brecha que vemos es, digamos, hay muchas cuestiones que tienen que ver con las preguntas que uno se hace en relación a los fenómenos de salud, y también hay algunas cuestiones ahí, digamos, todo esto de empezar a poder, digamos, los sanitaristas somos como los evangelistas de los determinantes sociales de la salud, y siempre estuvimos convencidos de las cosas que presentaba Fernández, esta relación entre salud y pobreza, aislamiento social, digamos, una serie de variables, las que sean, siempre estuvimos convencidos de que eso era fundamental para la salud de la población. Hasta ahora teníamos problemas para convencer al resto de los profesionales de la salud y demostrar eso, porque justamente lo que nos faltaban eran los mecanismos por los cuales esas asociaciones se daban y se veían, pero no podíamos describir ese fenómeno, digamos, hasta el detalle de
llegar a esa causalidad, digamos, mucho más específica. Ahí todavía también hay un montón de cuestiones, por ahí no tanto que ver con la formación técnica de los sanitaristas, sino a nivel conceptual, para empezar a incorporar todas estas cuestiones, digamos, que tienen que ver con, bueno, vamos a hablar de epigenética, y de nuevo es como, no, pará, pero yo era el abogado de la sociología, vamos a volver a hablar de cuestiones genéticas, de nuevo nos vamos a volver biologicistas. No, no es eso. Pero escúchame una cosa, porque con palabras muy dulces, muy polite, etcétera, más o menos estás diciendo que de las 144.000 organizaciones de salud que hay que gestionar en la Argentina, para tener un número, los que están al frente o en los equipos de conducción han sido medio huérfanos de metodologías, de conocimientos, etcétera. Pregunto si esto en parte es así, luego viene una capacitación posterior, no sistemática o sí sistemática, no importa, ponele que eso esté así. Los demás, porque es una acusación muy fuerte la que has hecho sobre los... No, lo digo para poner un poco de pimienta, Marina, por supuesto, pero ¿esto ocurre también en Latinoamérica? Marcelo, te voy a tomar como el representante de América Latina. Vos disculpame, pero sos el gremialista de América Latina en este foro. No coincido en la acusación que hace. No, yo creo, en el mundo de los sistemas de información, me voy a referir, porque no en lo que es la capacitación en general. Yo lo reduzco a una cosa muy simple. Hay un tema, y hay mucha gente que se enoja con esto, pero para mí es una realidad. Hay un tema generacional. Hoy por hoy, cuando las nuevas generaciones ocupen puestos de toma de decisión, entren en el ámbito de la salud pública, etcétera, ya no se van a estar preguntando. O sea, yo tengo una teoría que a todos los que usan la palabra digital no les gusta, que es que dentro de 2 o 3 años todo va a ser electrónico, todo va a ser digital. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa palabrita? Lo mismo tiene que ver con la formación, es decir, nosotros estamos en una generación, ayer o antes de ayer hablaba con una persona, le mostraba el primer chat en el año 1997, un servidor que se llamaba ILS, y es una persona que trabaja ahora conmigo, nueva generación, dice, yo ni había nacido en eso. Ahora, hoy por hoy, los profesionales que se están formando y los nuevos tomadores de decisión ya nacieron en época de tecnología, de internet, es decir, entonces hay toda una convergencia muy fuerte, pero lo que nosotros hemos notado, ayer veía con mucha satisfacción que en España sacaron el primer, algo así como una formación multiuniversitaria sobre temas de informática médica. Es decir, un poco cada universidad da crédito para una formación. Porque hoy, ¿qué es lo que pasa? Yo no sé cuántas materias tiene la Facultad de Medicina de la UBA sobre temas de tecnologías de información. En general son cursos que se hacen a posterior. Y rara vez hay una discusión donde se siente el sector académico, el sector salud, con excepción, por ejemplo, de Cuba, donde es uno de los pocos países del mundo, si no el único, donde la Facultad de Medicina y la Escuela de Salud Pública, en lugar de reportar al Ministerio de Educación, reportan al Ministerio de Salud. Entonces establecen todo un currículum propio de la salud pública. Entonces la formación al final después termina siendo bastante voluntaria, de gente que se quiere capacitar en algo, o toma porque tiene una oportunidad. Nosotros lo vemos en los cursos del campus virtual de la UPS, uno de los cursos más asistidos ha sido el de eSalud. Y el feedback que tenemos es, como no lo tenemos en la formación profesional, tenemos que ir a buscar otro lugar. Entonces todavía no está incorporado en la formación los temas de sistemas de información, informática y todo eso. Ojo, hay extremos, ¿no? No, claro. No está incorporado y de vuelta yo considero que estamos hablando de la formación masiva de recursos en el grado y eventualmente la menos masiva en el posgrado. Pero en la vida real, estas tecnologías, este cambio cultural del paisano pidiendo la clave y ese tipo de cosas,
ya está incorporada. Cristian Cano nos reportaba un poco la tecnología empleada por los agentes sanitarios en la provincia de San Luis. A ver, yo creo que a esta altura, tomo tus palabras, dentro de 2 décadas, tal vez antes, ya la palabra digital va a ser una palabra como el aire, digamos, uno va a transitar a través de ella. Mi pregunta es, en San Luis tiene una experiencia, te tomo a vos para ir picoteando y después tengo alguna pregunta para el público, no del público para nosotros. Pero en San Luis que ustedes tienen un avance importante en materia de todo lo que es el gobierno digital. En la práctica, cuando mencionabas la cédula digital provincial, etcétera, en la práctica, no solo en la salud, sino en el resto de las disciplinas del gobierno, ¿el ciudadano común hace uso potente, riguroso, ostensible de las tecnologías? Sí, bueno, está en nuestra Constitución la inclusión digital, a tal punto que la provincia tiene 4.500 kilómetros de fibra óptica, más de 90.000 viviendas o familias conectadas a Internet, 1.500 antenas de Wi-Fi distribuidas en toda la provincia, se han entregado tablets y dispositivos para la tercera edad, para nuestros mayores, para los niños, para los efectores de los maestros, los médicos, los enfermeros, la policía. Es decir, ha habido una política muy fuerte de digitalización y de capacitación también. Hoy OLP Virtual, que es nuestra universidad, tiene más de 40.000 inscriptos en carreras virtuales, por ejemplo, totalmente gratuitas para la población. Tenemos un portal del ciudadano donde la persona puede hacer sus trámites, y un trámite de gobierno, o ver su historial clínico, por ejemplo, en su portal de salud. Es decir, hay una adopción masiva por parte de la población, pero bueno, como te decía recién, tiene que haber una decisión política firme de esto, tiene que haber recursos, tiene que haber inversión, y se tiene que sostener a lo largo del tiempo. Porque lo que pasa sistemáticamente, muchas veces también en salud, es que se atiende la coyuntura, después se va el ministro, cambia, lo que se ha ido no sirve, viene otro, lo hace de nuevo, así se va rompiendo, no hay continuidad. Entonces, fíjate que con toda la digitalización que tenemos y con todo lo que se ha invertido, salud es el más postergado. O sea, salud es el que empezó el último. Y la historia clínica todavía, algunas están en papel, lo que te comentaba de los agentes sanitarios. Entonces, es difícil y es complejo el sistema. Pero de a poquito vamos torciendo eso, y no solamente agregando tecnología, hay que agregar valor agregado a nuestro capital humano, que sepan gestionar salud, que haya más maestrías de salud pública, que nuestros tomadores de decisiones entiendan la complejidad de la salud pública y se preparen para eso, porque un sistema únicamente no lo va a resolver. Si no leen los papeles y no leen la información que estaba en el papel, quizás la miran, pero no le van a dar la importancia porque no la van a saber interpretar, por más que esté en un formato digital. Una cuestión concreta, y es que todo este avance, más allá de los impactos, digamos, el outcome general del sistema de salud, debería estar impactando también en la eficiencia. Nuestro sistema de salud tiene, en el mundo en general está probado, yo pongo acá 2 soportes para disparar la pregunta, tiene costos transaccionales muy altos, demasiado altos, sobre todo en los sistemas de seguros, más que en los servicios de salud. Fíjense que hay un trabajo interesante de viejo del New England de Journal que habla de un 30% de los costos transaccionales en Estados Unidos, un 19% en Canadá. Pero luego hay otro trabajo, el Health Affairs, que tiene que Estados Unidos tiene un 25% de costos transaccionales, Holanda un 20%, Gran Bretaña un 15%, y Gran Bretaña es un servicio nacional de salud, quiere decir que solo la transacción con los GP Trust seguramente será lo que lleva a esto. Mi pregunta es, a ver, en la vida real, cotidiana, tenemos capacidades, y ustedes vislumbran, pero ahora voy a arrancar por el público, ustedes vislumbran que nosotros podemos bajar el enorme costo transaccional que no agrega ningún valor al sistema, ni a los pacientes, ni a los profesionales. Y le voy a hacer la pregunta, en este caso, que acá lo veo que sentado y perdió, al jefe del Departamento de Auditoría Médica del Hospital Italiano, al doctor Miguel Rodríguez Fernández. Miguel, decime lo siguiente, comentale a todos, yo voy a necesitar ahí por ahí un micrófono, si se los pido prestado, yo lo alcanzo.
Decinos a todos en el tema de acceso remoto a la historia clínica. Ah, ¿tenés otro? Perfecto. Acceso remoto a la historia clínica. Esto es, los auditores vienen al hospital, revisan los pacientes, ven las historias clínicas, etc. ¿Ha sido una transformación? ¿Se verifica la posibilidad de implementarlo? ¿Ha cambiado en algo o la cosa es, hay 4 o 5 que lo usan, los demás seguimos en lo mismo de siempre? Bueno, hemos implementado el sistema de acceso remoto a la historia clínica. Fundamentalmente, muchas instituciones habilitan a los médicos auditores a acceder a las historias desde la propia entidad sin necesidad de venir al hospital. Lo que ha disminuido sí el contacto con el paciente. Cada vez hay menos contacto con el paciente, incluso con los médicos auditores de terreno que vienen personalmente al hospital. ¿Y los que vienen, por qué vienen? Los que vienen a mirar la historia, nada más. ¿Y por qué no vienen, por qué no la miran de afuera? Es que hay algunos que tienen la obligación de venir. Hay entidades que le dicen al médico, usted tiene que ir y presentarse. Tiene que estar en el lugar. Pero no ven al paciente. No, pero sí hablar con los médicos tratantes. Ah, bueno, eso podría ser otra cosa. Contacto directo hacia el paciente. ¿Usted En se da otras cuenta? épocas sí veíamos, hace 10, 20 años atrás, médicos que venían y algunos hasta se ponían estetoscopio y revisaban al paciente. Hoy a la mañana eliminé una diapositiva que tenía que ver con el tamaño de Argentina en su longitud vinculado a algunos países de Europa. Obviamente Argentina casi iría desde el sur de Francia hasta Noruega, más o menos, si la paramos. Y allí podríamos tomar como parámetro Jujuy, Tierra del Fuego, como las 2 provincias más alejadas de la ciudad de Buenos Aires y de nuestro hospital. ¿Los auditores de Jujuy y de Tierra del Fuego tienen que venir al hospital? No, tienen el acceso remoto. No, pero en la práctica cotidiana. En la práctica cotidiana no sería tan necesario la presencia de ellos. Ellos vienen solamente, no vienen ni siquiera a emitir autorizaciones. Las autorizaciones normalmente se están emitiendo vía email o por los sistemas estos de paso, que pasan la tarjetita y les habilitan sí, la conectividad. La conectividad. Pero no hay una gran utilidad en la avenida. Muchos de ellos dicen, yo prefiero quedarme en mi casa, hacerlo desde mi casa, acá yo no le encuentro mucha utilidad. Es más, si necesito hablar con el médico, lo llamo por teléfono, le mando un email. Pero hay muchos que tienen la facilidad de tener el contacto directo en el hospital y no lo quieren. Lo ofrecemos a muchas entidades, incluso el acceso remoto, y no todas las entidades lo aceptan. ¿Acceso remoto qué significa? ¿El auditor entra y lee lo que está pasando con el paciente? El auditor tiene la posibilidad de entrar a la historia clínica del hospital vía internet. Con una serie de pasos de seguridad, no cualquiera puede entrar, exacto. Puede ver la historia clínica, ver la historia y luego, de acuerdo a lo que detecta, o los contactan a auditoría médica o tratan de contactar al médico tratante. Pero no se mueven, quedan allá. Fantástico. Bueno, es una manera de aprovechar los recursos, según se ve. Pregunto, sí, Marina. Una cuestión que se me ocurría para que pensáramos es, yo no sé si van a disminuir los costos, me gustaría pensar que sí. Sí, lo que me parece es que inicialmente, digamos, debiéramos disminuir algunas barreras de acceso en base al uso de tecnologías, pero digo, no por la asistencia remota y la telemedicina, barreras de acceso vinculadas a estas transacciones y a cierta transparencia del sistema, digamos, una vez que uno empieza a incorporar todas estas cosas, que me parece otra de las grandes cuestiones que empieza a estar en juego. Porque, digamos, todo esto antes que circulaba en papel o circulaba por sistemas, además que eran, digamos, compartimentalizados, y le da mucha opacidad a las cuestiones de cómo circulan, digamos. ¿Qué cosa le da opacidad? Digamos, la autorización de determinadas prácticas, hay un montón de cuestiones que, digamos, yendo específicamente al punto que vos tocabas, que van a empezar a estar por ahí un poco más transparentes de lo que estaban antes.
Ahora, perdónenme, pero yo sigo pensando lo siguiente, y en todo caso también está habilitado cualquier pregunta que surja desde el público. Sigo pensando lo siguiente, sobre todo a los panelistas, porque tiene bastante experiencia al respecto, tanto en la formación, en el caso de Marina, en la experiencia de distintos países, el caso de Marcelo, y lo específico de San Luis, en el caso de Cristian. Pero mi pregunta es, ¿cómo puede ser que estamos planteando una estrategia para el sistema de salud, para lograr, digamos, la misión del sistema, que es en definitiva mejorar la salud pública de las poblaciones? Estamos imbuidos en una cultura que nos está pasando por arriba, tenemos la posibilidad de acceder y ahora sí implementar la utilización de los datos de contexto de determinantes sociales o bien de patologías, ya si uno quiere un enfoque más clásico, y todavía yo no verifico en absoluto en el sistema de salud, por eso les pido que me corrijan, en todo caso, yo no verifico en el sistema de salud que eso se esté funcionando en el 70% de la vida habitual. ¿Es así? ¿Estoy equivocado? ¿Tienen ustedes otra mirada? En fin, me gustaría que alguno de los panelistas, por ahí alguno de los asistentes, ¿sí? Pongo un solo ejemplo claro. Cuando empezamos a implementar el sistema de gestión de turnos digital, ahí con mis compañeros, lo veo a Germán y a Federico, que trabajan, somos el equipo del ministerio, fuimos a una localidad que se llama Merlo, que fue uno de los primeros hospitales que digitalizamos. Entonces, cuando llegamos al hospital, era un viernes, ¿no, Fede? Creo, y había una cola que salía hasta afuera del hospital. ¿Qué está haciendo? Que no está pidiendo turno. ¿Cómo pidiendo turno? ¿Sí? No, porque acá los turnos los damos los viernes nada más. Entonces, ¿cómo tuvimos que hacer una reingeniería primero del proceso de otorgamiento de turnos para que pusieran más gente dando el turno a otros horarios, no generaran esa cola, y después montar el sistema en la plataforma? Con esto es un poco, ese es el valor agregado también, y los cambios que, por ahí, no sé si algunos se pueden medir y otros no, pero sí la gente se percibe que está mucho más contenta porque ahora tiene mayor disponibilidad para ir a sacar un turno al hospital. Y era una cuestión de ver lo que se estaba haciendo y cambiar ese paradigma de que porque se hacía así y había decidido alguien hacerlo así, lo teníamos que seguir haciendo así. Vos me decís, Cristian, y nos decís que la gestión del cambio es tan importante o a veces más importante que los objetivos, la metodología del cambio. Acá tenemos una experta que está, digamos, en la sala, que nos va a hacer un comentario sobre lo fácil que es la implementación cuando uno tiene las ideas claras de la gestión del cambio, y es la doctora Analía Baum, que absolutamente es la líder del proyecto de implementación de historia clínica electrónica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Analía, ¿fue fácil? Facilísimo. Bueno, tenemos, igual yo voy a pasar chivo porque hoy a las 4:30 de la tarde tenemos un panel con Sí, 4 sabía. instituciones que nos van a contar las estrategias para el cambio cultural, porque es difícil, digamos, de resumir, así que le vamos a dedicar 1 hora y media. Con lo cual, bueno, lo que dijo, digamos, en algunas estrategias, lo decía Cristian recién, es primero la gobernanza. Entonces ya hace un par de años los alumnos me decían, ¿qué pasa cuando no tenés un Fernán Quirós dentro de la institución? Y yo digo, bueno, buscaría otra institución, digamos. Con lo cual, digamos, una parte fácil es que supo poner sobre la agenda la importancia de los sistemas de información para poder empezar a pensar y trabajar sobre las transformaciones que necesitan los sistemas de salud y la gestión, etc. Entonces, en ese sentido, cuando puso, digamos, el tema sobre la agenda, aparecieron los recursos, digamos, y una generosidad enorme de la ministra de Salud saliente y de todo el equipo, que entendieron la importancia, porque cuando los recursos van a un área, obviamente la sábana es corta, y entonces, digamos, se ajustaron más algunos otros planes en pos, digamos, de los sistemas de información. Que por supuesto, áreas que ahora empiezan a ver, digamos, el beneficio de tener información en la mano para gestionar. Así que por un lado, la gobernanza es clave, y por el otro lado, la participación. Intentamos hacer una gestión participativa. No en todas, debo reconocer que no todas las áreas o en todos los proyectos nos dio los tiempos políticos para hacer una gestión participativa, y entonces, y ahí nos fue un poquito peor, digamos, donde no participamos desde el inicio,
a todos los actores, no solamente al usuario final, a los gremios, a las asociaciones científicas, académicas, digamos, a los pacientes y las comunidades. Ahí nos fue un poquito peor. Y en aquellos lugares donde desde el inicio involucramos a todos los actores, así que esa podría decir también que es una receta clave. Claramente se nos facilitaron, digamos, todas las acciones y actividades consecutivas. ¿Y cómo están hoy? ¿Cómo están hoy con logros? Si bien, salvo que te quieras guardar la primicia para la tarde, una cosa así, si nos puedes comentar cómo avanzaron con historia clínica. Comentarle a la audiencia. Bueno, es muy amplia tu pregunta en el cómo están hoy. Sí te puedo contar datos de lo que es la implementación. La implementación, desde el punto de vista de la implementación estamos muy bien, porque, digamos, el foco fue de los 4 años anteriores fue el fortalecimiento de la atención primaria de la salud, y en ese sentido, digamos, hoy ya logramos equipar 3.800 consultorios, tenemos 9.000 usuarios concurrentes entre administrativos y profesionales de la salud que interactúan con el sistema, y digamos, todo el primer nivel de atención, que son 70 centros de salud, más los 13 hospitales de agudos, más 2 pediátricos, ya están empezando a transitar el proceso de transformación digital, no cultural, digamos, para la cultural recién arrancamos, porque ahora digamos que empieza a estar la información disponible, necesitamos que todos los actores del sistema empiecen a apropiarse para tomar decisiones en base a esa información, y también tenemos que trabajar mucho con la cultura digital del paciente, que el paciente sepa cuáles son sus derechos de relacionarse electrónicamente con la administración pública y de los beneficios que esto trae. Así que digo, bueno, es un recorrido de muchísimos kilómetros que recién dimos uno, podemos decir. Es fácil, va. Caminamos unas cuadras. Pero bien, digamos, porque me parece que lo que dijo Fernán es que tenemos norte, que estamos muy, digamos, que cuando tenés el foco muy claro de dónde tenés que ir, y pones ahí, digamos, tenés la estrategia y pones ahí todos los recursos, bueno, digamos, se hace más fácil el recorrido. Gracias. Sí, decime tu nombre, por favor. Hola, buen día. Mi nombre es Fernando Sassetti, soy docente del área de salud pública de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Quería tirar algo solamente. Dale. Bueno, primero es un honor estar acá, escucharlo a Fernán es un placer enorme, y escuchar las ideas que retoma nos traen a la cabeza a Virchow, a Rudolf Virchow, padre de la medicina social, allá a finales de 1800, donde hablaba de las cuestiones sociales y económicas, como los grandes determinantes de los problemas de salud y enfermedad que tiene la población. Y Virchow decía algo interesante. Decía, la medicina para el enfermo, la política para la salud. Va a ser una cuestión política, siempre esto de que el sistema de información siga el sistema al efector de salud, la política tiene que completar todo. Los amigos de la OPS hablan de la política informada en la evidencia, y ahí vienen los sistemas de información que tendrían que aportar esa evidencia. Dentro de mi equipo hay gente que piensa que muchos funcionarios, muchos políticos, ni quieren conocer la realidad, porque tienen poco para hacer. Esa es una lógica que a veces aparece, y a veces también aparece en el primer nivel de atención, cuando esos agentes sanitarios visitan 5 veces una casa, ven las condiciones de extrema pobreza y de vulnerabilidad, y hay poco para hacer. Hoy hablaban de costos, que tenemos que apuntar a la inversión en salud, hace falta más inversión inteligente, que nos pueden ayudar los sistemas de información en salud. Hay un tema, que es el gran debate. Desde hace muchos años en este país venimos impulsando seguros de salud, Plan Nacer, Sumar, cobertura universal de salud, con matices. Estas cuestiones llevan a la focalización. ¿Y saben cuál es la idea que tienen en los efectores de salud, los trabajadores? Que cambian datos por dinero. Hemos mercantilizado los datos en el sistema de salud. A veces los datos cargan datos. No sé si son correctos, pero los cargo porque me van a dar un poco más de dinero para hacer algunas cosas.
entonces tenemos que seguir repensando cómo enfocamos nuestros programas, nuestras políticas en salud para generar esas distorsiones y para, bueno, para avanzar. Creo, para finalizar, que el Sistema Integrado de Salud, SISA, fue un avance que fue muy criticado por la cuestión de financiamiento externo, que cada programa tenía su sistema de información. SISA fue un paso, la Dirección Nacional de Sistemas de Información en Salud es un gran avance, creo que es la parte que más me gusta de la cobertura universal de salud, es lo que se hizo con interoperabilidad y con esa parte que nos lleva a repensar y ver cómo generamos los sistemas de información que necesitamos para atender las necesidades de salud de nuestra gente. Muchísimas gracias por tu aporte. De Escúcheme, nada. el colega, sí, si lo quieren aplaudir, aplaudimos, ningún problema. El colega hizo un aporte basado en Rudolf Virchow. Virchow decía, la medicina es ciencia social y la política no es otra cosa que medicina en gran escala. Virchow, no sé si se acuerdan, la famosa anécdota, fue el gran opositor a Otto von Bismarck, porque Bismarck quería un sistema de seguridad social, Virchow estaba más bien por un tipo de servicio de salud, tanto que Bismarck lo desafió a duelo, el famoso duelo, y Virchow dijo, como yo soy el desafiado, voy a elegir las armas. Acá voy a poner 2 salchichas, una va a tener Clostridio botulínico y el otro no. Cualquiera, usted elija la primera. Bueno, ahí fue cuando Bismarck arrugó. Marcelo, es tan así que lo que todos vienen mencionando, gestión del cambio, y vamos cerrando para terminar, por supuesto, pero le voy a hacer una última intervención a cada uno. Lo que a mí me pasa como consumidor de excelentes planteos estratégicos y de planteos, además, académicos, con todos los aportes que la OPS viene realizando. Recuerde el auditorio que la OPS fue anterior a la OMS y luego se constituyó como parte de la OMS. Lo que me pasa es que yo percibo que los planteos suelen andar todo el tiempo por cierta superestructura, no por falta de vocación de los ministros de los países, sino por esta resistencia a los cambios. Pero como yo tengo solamente una mirada muy local, muy sesgada por esas cosas que Fernán dijo hoy, te pregunto a vos, ¿están así, además de Cuba, algún otro país ha avanzado en cambios culturales potentes a partir de todo este conocimiento nuevo o yo tengo una percepción distorsionada? No, muchos países han avanzado. El problema es que la gestión del cambio no se toma como una estrategia formulada con grupos especializados en gestión del cambio, sino que en general lo que suele pasar es que dice, hay que hacer gestión del cambio, arman un comité con la misma gente y dice, vamos a hacer la gestión del cambio. Y termina siendo simplemente un par de boletines internos mandando noticias y uno piensa que el receptor de la información va a asimilar ese cambio. Entonces, lo que hay que hacerlo es trabajarlo mejor desde la óptica de especialistas de gestión del cambio, no solo el cambio, gestión de las comunicaciones, comunicación interna, comunicación de doble vía, escuchar a la gente y tomar acciones sobre lo que se escucha. De nada sirve hacer consultas públicas si después yo no uso la información que estoy recibiendo. Pero sí, se está avanzando en eso. Marina, una reflexión vinculada a las posibilidades que le ves vos, tanto en la formación de posgrado y grado, y la posibilidad de generar masa crítica, recurso crítico de futuros administradores que ya tengan este bagaje incorporado. ¿Cómo va la cosa? A ver, creo que sí, hay algo de lo que decía Marcelo del cambio generacional que se viene. Nosotros empezamos a tener en la facultad una serie de estudiantes que si bien la formación de la Facultad de Medicina todavía no incorporó absolutamente nada en relación a esto, se acercan al departamento de salud pública que empieza a ser como el eje desde donde van a salir las ideas que tengan que ver con esto, digamos, porque no es vamos a hablar de informática en términos de te enseño a usar una computadora, sino vamos a hablar de información y de qué vamos a hacer con esto y de la toma de decisiones, y empieza a haber estudiantes que se acercan voluntariamente a decirnos, che, podemos hacer algo, podemos laburar ahí algún proyecto para que nos sumemos a esto, así que creo que por ese lado, digamos, sí viene una cierta renovación en ese sentido. Bien, te dejamos el cierre, Cristian, y me gustaría que retomes, bueno, podés decir lo que quieras, por supuesto, pero haceme una breve referencia al cambio cultural que se generó en la relación entre los agentes sanitarios y la población relevada,
¿Y qué dio eso de crecimiento en el caso de la población y en el caso de los agentes? Bueno, en el caso de los agentes, obviamente que al tener presencia territorial, son los que conocen la familia, los que están más cerca de los problemas, ¿no? Los que están en la trinchera del sistema. A ellos los beneficia mucho porque los hemos empoderado, porque tienen la información. O sea, ya pueden ver en su dispositivo toda la información que antes la tenían que llenar en papel, iba a nivel central y nunca les volvía nada. Entonces, ese verdadera es la amortización que tienen ellos del uso de la tecnología. Más allá que no se les paga, pero le estamos dando participación, le estamos dando la posibilidad de administrar sus datos y de tomar decisiones en conjunto. Me parece que esa es la apuesta más fuerte y cómo se los ha potenciado en su trabajo. ¿Y la gente qué percibe? Bueno, la gente... ¿Qué comentan ellos que ven? La gente quizás no lo perciba tanto, digamos, el cambio en el formato de cómo se administra esa información. Pero sí, por ejemplo, el agente sanitario, que lo que estamos pensando y ya lo estamos aplicando en el dispositivo, es que puedan asignar un turno inmediatamente. O sea, el agente sanitario tiene turnos protegidos, identifica un riesgo, un chico sin vacuna y desde la aplicación ya toma el turno. Entonces le dice a la gente, mañana tenés el turno en el hospital. Creo que ese es el valor que está percibiendo la gente, que por ahí no tiene accesibilidad y se lo puede dar al agente sanitario. Bueno, a todos muchísimas gracias. Lo vamos a seguir a la tarde en el track de Analía Baum y ya pasó el chivo. Así que muchas gracias por estar presente. Y a ustedes, los expositores,